Muchas gracias por la introducción y muchísimas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí. Y nada, voy a ver el puntero, presentación. Vale. Bueno. Titulamos esta charla Domesticar la casa y la calle, ya que voy a explicar un poco las estrategias que usamos para proyectar la calle Consell de Cent en Barcelona, que vienen siempre desde una mirada muy doméstica, ya que nosotras tenemos un contexto siempre como desde una mirada muy desde el espacio más interior, desde el espacio de la casa, ¿no? Porque nos hemos dedicado siempre más al tema de vivienda colectiva y la casa siempre es un campo que nos ha encantado explorar, por eso siempre nos gusta definir las estrategias que hemos usado en urbanismo siempre desde una mirada más doméstica, desde la casa, ¿no? Esta imagen que fusiona el plano de Consell de Cent con nuestra planta de glorias es una representación de esta mirada transversal hacia estos dos campos, ¿no? La casa y la calle, que para nosotras es como las doble cara de una misma moneda, pero que a la vez se contagian, ¿no? Perdón. Bueno, a Cierto Estudio somos un estudio de 6 socias arquitectas. Empezamos justo al acabar la carrera y hasta el día de hoy, y siempre decimos que es un estudio que se basa en lo profesional y también lo personal, ¿no? Ya que somos amigas de la universidad y es un estudio que siempre ha nacido también desde la pluralidad y el debate, ¿no? Desde esta mirada colectiva. Y así hemos querido expandirnos, ¿no? Hemos crecido con los años y hemos intentado mantener esta mirada siempre más colaborativa con todo el equipo. Como os decía, nosotras empezamos, nunca nos gusta decir que nos estamos especializadas, pero sí que nos fascina el campo de la vivienda colectiva y la vivienda en sí, ¿no? También en el interiorismo y la reforma y la vivienda unifamiliar. Nos gusta siempre tener esta perspectiva de proyectar desde la domesticidad, proyectar los espacios pensando cómo van a ser vividos, cómo van a ser habitados, ¿no? Y pensar que la geometría y la planta de los espacios condiciona mucho en cómo los vivimos, ¿no? Esto es un poco una colección de algunos proyectos representativos del estudio y, como veis, hay mucha diversidad, ¿no? Desde una pequeña escala de un sistema más expositivo o una pieza como más artística, ¿no? Como reformas de interiores, vivienda colectiva o equipamientos, ¿no? No fue hasta que se lanzó el concurso para hacer los Ejos Verdes de Barcelona que no nos lanzamos con una propuesta en el campo del urbanismo, ¿no? Nunca antes nos lo habíamos planteado, pero realmente el concurso para nosotras fue como una oportunidad y un reto, porque significaba repensar el ensanche barcelonés de Sardà, que está, como sabemos, en constante evolución. Es un barrio muy denso, ¿no? Que de hecho aglutina más tráfico que las dos rondas juntas, y creemos que necesitaba urgentemente una transformación hacia unas calles más verdes y más pacificadas, ¿no? Más dirigidas a las personas y no tanto al tráfico rodado. Es por eso que nos lanzamos a participar a este concurso de una manera un poco naif, sin haber hecho nunca nada relacionado con la calle, y nos pareció, bueno, como un concurso lanzado como de una manera muy ambiciosa. De hecho, al principio querían que sirviese de modelo para extenderlo a 21 calles del ensanche barcelonés. Al final han sido solamente 4 calles y 4 plazas, aparte del plan de Superilla, que igual conocéis, que ya hace años que está funcionando. Este era el plan ambicioso del gobierno anterior, que intentaba pues abordar 21 calles del ensanche,
que se expandían en las dos direcciones, ¿no? En cada cruce de eje verde se sitúa estos puntos rojos, que son las plazas, que son elementos que se pueden permitir ser un poco más icónicos, un poco más verdes, un poco como menos limitados por las especificaciones que puede tener una calle, ¿no? Finalmente, el gobierno anterior pudo hacer estos ejes, que son 4 ejes verdes, el más largo y el que vertebra todo el conjunto es Consell de Cent, y luego tendríamos los otros ejes que son Rocafort, Comte-Borrell y Carrer Girona, ¿no? Nosotras ganamos el primer premio, lo que significó crear todo el modelo de ejes verdes que serviría como de guía común para que todos los ejes funcionaran un poco con las mismas reglas, aunque cada uno tuviese su singularidad, y luego tuvimos la oportunidad de proyectar el eje más largo, que es Consell de Cent. Por lo tanto, fue un concurso muy ambicioso porque hay 8 equipos de arquitectos ganadores y nosotras teníamos el reto de coordinar todas estas personas, todos estos equipos, aparte de todos los especialistas que están involucrados en un proyecto de una calle, que como os podéis suponer, aglutina desde vecinos, ingenieros, técnicos del ayuntamiento, y miembros del propio equipo, ¿no? Paisajistas, asesores de sostenibilidad. Fue un proyecto muy complejo y un reto para nosotras que nunca nos habíamos enfrentado a proyectar un espacio público, ¿no? El lema del concurso, que siempre creemos que fue algo que nos hizo ganar, porque es un lema que es toda una declaración de intenciones, lo titulamos Caminar desde el centro, ¿no? Con este título manifestábamos la voluntad de devolver la calle a las personas y que tuviesen el protagonismo, ¿no? Que fuesen ellas las que ocuparan el centro de la calle. Desde el sentido literal, de caminar por el propio centro, cosa que no hacemos normalmente porque caminamos por las aceras, por lo tanto no tenemos la perspectiva de la calle que podemos tener circulando por el centro, que normalmente es para los coches, y también de manera más metafórica, haciendo repensar la calle para las personas y para que sea un espacio no solo para circular, ir de un sitio a otro, sino también para estar y disfrutar. Este es el render de concurso, que como ahora os explicaré, ha cambiado muchísimo respecto a la propuesta final que tuvimos que adaptar para el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Esta propuesta de concurso era igual un poco más naif, ¿no? Sin saber todos los condicionantes que puede tener el Ayuntamiento, y se basa principalmente en esta voluntad de desjerarquizar totalmente la calle, descarrilizarla y volver un poco a la imagen que podríamos tener de una calle nevada, ¿no? Cuando nieva en una ciudad, la nieve tapa todos los carriles, los sectores, todos estos límites que nos han impuesto, ¿no? Que nos dicen por dónde circular, por dónde circulan los coches, dónde circulan las personas, las velocidades, ¿no? Y en cambio hace que la calle se convierta en un terreno como mucho más ambiguo, que incita mucho más al juego, ¿no? Algo que no nos obliga a caminar en línea recta, sino que nos invita un poco más a deambular, ¿no? A ser un poco más libres. Este manto, ¿no? Esta calle nevada, nosotras aquí la pensamos con este pavimento único de adoquín con juntada verde, que permite que la calle sea un lugar mucho más permeable, que cierre el ciclo del agua, y además de multiplicar, ¿no? los parterres, los espacios verdes que antes, ¿no? Eran como muy reducidos y muy mínimos, ¿no? La calle queríamos que fuese para las personas, pero también para la vegetación, que se convirtiera en un corredor verde en el que tuviésemos un refugio climático y que funcionara para reducir también el efecto isla de calor, ¿no? Para conseguir que las personas realmente caminaran por el centro, nuestra estrategia fue que la vegetación tocase las fachadas, o sea, que no estuviese como en una calle normalmente, ¿no? Convencional, que tenemos parterres en unos carriles, ¿no? Como las aceras laterales, sino que tocaran a las fachadas para que las personas realmente ocuparan el centro de la calle. Como vemos, el verde
realza las fachadas, no las tapa, sino que las adorna de alguna manera, y luego se sitúan una especie de alfombras que son una antesala de las plantas bajas, ¿no? Es un poco como el lugar de fricción entre la calle y la casa, y donde las plantas bajas salen al exterior y conquistan este espacio público. Diseñamos estas alfombras que veis aquí, ¿no? Estas alfombras de aquí, en función del programa de las plantas bajas, ¿no? Un poco si hay una terraza de un bar, pues serían un poco más extensas, si es una entrada a una casa es un poco menos, ¿no? Dependiendo del programa, estas alfombras tenían una geometría u otra. Esta es la planta de concurso, que no tiene nada que ver al final con la planta final. Como vemos, tenemos este manto que lo recubre todo con un pavimento único y plataforma única, que es totalmente verde, con la junta verde, ¿no? Y estas alfombras en las que la planta baja sale a buscar la calle. Entre estas alfombras situamos estos parterres verdes y la actividad, el centro de la calle se sitúa en el centro. El coche puede pasar, no es que esté prohibido el tráfico rodado, pero es un invitado en la calle, ¿no? Pueden pasar, pero con la estrategia de poner el mobiliario de manera que haga como una especie de zigzag, hace que el coche pues vaya haciendo como, bueno, diagonales y sea más prudente, ¿no? Por lo cual tenga que reducir la velocidad. Queremos que el coche se sienta un poco como, bueno, incluso las bicis o los patinetes, como que han de estar con 1000 ojos, porque en cualquier momento se puede cruzar un niño con una pelota o alguien caminando, ¿no? Porque el protagonista aquí es el peatón y las personas que caminan o pasean. Aquí vemos un poco un zoom de estos elementos que para nosotras era como una estrategia para domesticar o llevar algo de la casa más hacia la calle, con estas alfombras que nos recuerdan un poco a hace años, ¿no? Cuando los vecinos pues, se ocupaban de que la parte delante de su casa estuviese limpia, estuviese bien, ¿no? Se apropiaban un poco de este espacio pequeño de calle que tenían delante de casa, y recrear un poco esta sensación de apropiación. Y luego como también el mobiliario también se sitúa en el centro, de manera que hay actividad en medio, ¿no? También la iluminación la pensamos como unas catenarias que sobrevolaban, ¿no? Por encima de la cota de calle, y que iban como haciendo un poco este zigzag a la altura como de las cotas de los árboles, ¿no? De las copas de los árboles. Los árboles, los plataneros, se mantenían como parte del patrimonio de la ciudad, y además añadíamos una segunda hilera de árboles de copa más baja para dar como una cota como un poco más doméstica, ¿no? Del arbolado. Y aquí tenéis la sección de concurso a la derecha, que tuvimos que replantear por completo desde el primer día en que ganamos el concurso. Cuando tuvimos toda la información, ¿no? de los ingredientes que condicionan una calle de Barcelona, tuvimos que repensarlo, ya que las instalaciones pasan por al lado de las fachadas, por lo tanto era imposible plantar al lado de las fachadas. También hay un tema de la normativa de accesibilidad que ya no nos permitía en la Junta Verde, y tampoco por un tema de colocar las botoneras, ¿no? Para las personas de incapacidad visual, ¿no? También era un tema súper importante, porque tienen que situarse alrededor de las fachadas, y tampoco podíamos plantar por esta razón. Y bueno, al final planteamos unas premisas que sí que no queríamos que se perdieran, como el hecho de tener un manto único, una sensación de calle nevada, de pavimento uniforme que desjerarquizara la calle. También la presencia de verde, tener unos parterres muy amplios y que posibilitaran el hecho de drenar, ¿no? y de devolver el agua al acuífero. Y por otro lado, el hecho de caminar desde el centro de la calzada, ¿no? Con estos recursos conseguimos realmente ampliar mucho más, bueno, al 100% la superficie de circulación de las personas. Multiplicamos por 10 la presencia de verde, y a la vez
con un sistema de SUTS, ¿no? de infiltración del agua al acuífero y de mucha más superficie drenante, conseguimos aumentar mucho más mejorar el ciclo del agua y que no tener los problemas que teníamos antes, ¿no? Cuando había las grandes inundaciones y riadas de agua. Aquí vemos, bueno, no me entretendré mucho, pero algunos esquemas de cómo se sitúa cómo es la movilidad de personas, que no queremos que sea en una única dirección longitudinal siguiendo la calle, sino que sea de manera libre, transversal, en diagonal, ¿no? De todas las maneras. Por otro lado, la movilidad de los coches o del tráfico rodado, que siempre te obliga a girar en cada manzana, por lo tanto, no puedes tirar en línea recta toda la calle con Seidasen, enseguida te obligan a girar. Por otro lado, la vegetación, los ejes verdes acaban siendo como un corredor verde de biodiversidad y de canopia urbana, que son refugio climático y además aportan mucho valor a la ciudad, ¿no? con tanta biodiversidad en diferentes cotas y con distintas floraciones alrededor de las épocas del año, ¿no? Y por otro lado, el tema de recogida de agua. Bueno, también aquí no me voy a entretener mucho, pero con estos parámetros, ¿no? que nos fijó el ayuntamiento, acabamos definiendo un poco el sistema de parterres, ¿no? Como por ejemplo en el lado soleado necesitamos tener parterres más amplios, más generosos. También decidimos colocar suelo estructural para que las raíces de los árboles se expandieran de manera fácil y hubiese árboles más altos, ¿no? El suelo estructural es más generoso también en el lado más soleado de la calle, el lado de arriba, como veis en este esquema de allí. Y después el sistema de SUTS, ¿no? que también van permitiendo el drenaje del agua y el cerramiento de ciclos. Esta es la propuesta del proyecto, ¿no? Es el mismo tramo que el que os he enseñado antes de la propuesta de concurso y como vemos aquí el pavimento, ¿no? es el mismo en toda la calle, ya no existen carriles, pero sí que existen, como veis en estas tramas, ¿no? más oscuras de color azul, unos espacios que pueden recordar un poco a una plaza que se introducen en la propia calle y que nos dan unos lugares no tanto de circular sino para estar, ¿no? como unos salones urbanos que sirven como un poco de pausa, de sitio de encuentro, ¿no? y que te invitan a quedarte, ¿no? Esto es un tema que bueno, tuvimos que reformular con la nueva propuesta de proyecto. Aquí vemos un poco visualmente toda la evolución desde el urbanismo táctico que había antes del concurso, en el que el ayuntamiento ya empezó a probar cómo funcionaban en la ciudad estas estrategias, simplemente con poco presupuesto, pintando en la calle estas líneas amarillas que de manera que el ciudadano se apropiara un poco de este espacio como una extensión de las aceras. Y una vez ya tuvieron el presupuesto y ya tuvieron como la certeza de que funcionaba, ya plantearon el concurso y esta sería nuestra propuesta en render, ¿no? Y esta es la propuesta del render final, el de la propuesta, ¿no? ya real una vez ganamos, en la que vemos que la vegetación ya no está en las fachadas, sino que está en el centro, pero con grandes parterres, ¿no? que con estos ángulos de 45 grados van limitando también estas plazas, estos sitios de encuentros, estos salones urbanos, que nos invitan también a parar y no solo pasear y deambular, sino también quedarte. Estas son algunas imágenes, ¿no? y donde vemos los distintos también tonalidades de la vegetación y de la floración a lo largo del año. Y aquí vemos también como una imagen de obra, ¿no? Lo que significó para la ciudad esta transformación. Bueno, fue una época que hubo mucha controversia y mucho debate, ¿no? Porque, por supuesto, cuando hay estas obras a todo el mundo le molestan, todo se para, ¿no? y sí que intentaron hacerlo por fases, ¿no? y que el tráfico no se parara al 100%, pero, por supuesto, durante una época los comercios se vieron afectados y hubo muchas quejas, ¿no? Vale, gracias. Pero bueno, al final, realmente ahora cuando ya está acabado todo, ya está totalmente transformado, ¿no? Vemos que al final la gente lo ha agradecido mucho y es una sorpresa cada vez que vamos a pasear por allí y vemos las situaciones que se dan, ¿no?
Aquí es un poco una colección de noticias que hemos ido encontrando, ¿no?, en la prensa, tanto positivas como negativas. Fue un proyecto muy polémico y que bueno, que ha dado mucho que hablar, ¿no?, desde sentencias al Tribunal Supremo bueno, de todo. Y nosotras al final nos hemos mantenido un poco al margen porque estamos totalmente convencidas que estos proyectos que tocan la ciudad, ¿no?, que es un espacio de todos, necesitan tiempo y que por supuesto al principio siempre hay como mucha alarma, ¿no? Y bueno, por otro lado, decir que también hemos ganado premios, hemos tenido también mucho reconocimiento, lo cual también nos ha dado, bueno, como mucho orgullo al final de haber hecho bueno, un buen trabajo, ¿no?, con este reto que se nos presentaba. Ahora quería como pasar por estrategias que hemos usado, ¿no?, para enfrentarnos a este proyecto desde una mirada siempre muy doméstica, ¿no?, sin dejar de pensar en la casa y en estas estrategias que nosotras usamos dentro de la vivienda y en el habitar. Por un lado, tanto en la casa como en la calle encontramos espacios muy longitudinales, ¿no? Por un lado el pasillo, los espacios de circulación dentro de la casa y por otro la calle en sí, que ya el cajón de la propia calle ya es muy longitudinal, ¿no? Nosotras, tanto en la casa como en la calle, siempre hemos querido como romper esta longitudinalidad, ¿no?, esta dirección tan marcada, para que tanto el pasillo, ¿no?, como la calle no sea un espacio solamente para circular, sino también para deambular, para que pasen otras cosas, para estar, ¿no? Estos son algunos ejemplos de, por ejemplo, en este proyecto de la izquierda, que es una reforma interior que hicimos, era una reforma con un pasillo estrecho, ¿no?, típico de habitaciones y bueno, que simplemente servía para distribuir, y al final lo ensanchamos, hicimos que se abriera a la luz y a la fachada, y también trabajamos las otras direcciones, ¿no?, como esta transversalidad y que vayan apareciendo espacios, ¿no?, que se abran a este pasillo, que sea al final un pasillo que lo cruza, que es cruzado por otros espacios. O también la pasarela del edificio de Glorias, que es un espacio social y de relación, no solo es un espacio de acceso a las viviendas, y por lo tanto no lo diseñamos como un carril de circulación, sino que con esta geometría ¿no?, girada, ¿no?, con estos retranqueos de la fachada, se van creando como unos meandros, unas expansiones de la pasarela que crean estos espacios más privativos, aunque estén en la propia pasarela, son unos espacios más recogidos y que te invitan, pues, a sacar una mesa, una silla, a poner tus plantas, ¿no? Es como un poco una antesala de tu casa. De hecho, ahora que ya está acabado, hemos visto que sucede, ¿no?, y que sucede un poco esta apropiación en el acceso de tu casa en estos meandros. Y luego, finalmente, en este espacio de abajo, en esta consulta de dentista, ¿no?, que el pasillo, pues al final es un espacio muy vivido, muy de circulación, donde pasan muchas cosas, y lo equipamos con este mueble y le dimos mucha calidad también con esta enfilada de arcos, ¿no?, que se van repitiendo hasta llegar a la fachada. Y cuando llegamos a la calle, ¿no?, intentamos llevarnos un poco estas estrategias, ¿no?, para hacer que las personas no pasearan como paseamos normalmente en línea recta por una acera, sino que deambulásemos más, ¿no? Y esto se basa simplemente en el hecho de tener este efecto de calle nevada, este efecto de pavimento único, y también a través de esta geometría como irregular, ¿no?, con este ángulo a 45 grados que ya tenemos en Barcelona, que no es extraño en Barcelona con estos chaflanes, ¿no?, y nos crean como unos espacios como más de recogimiento, como pasa en la pasarela del edificio de Glorias. También, por otro lado, la calle que propusimos tampoco era simétrica, ¿no? No tenía esta especialización que podíamos tener en la calle de antes, ya que el lado de más asoleamiento es donde hay los parterres más generosos, ¿no?, y hay mucho más verde que en el otro, y por otro lado plantamos una segunda línea de arbolado que se sitúa más en el centro. Estas son algunas imágenes donde vemos algunos espacios que no sabes muy bien si es una plaza o es una calle, ¿no?, porque hay aspectos que la hacen mucho más doméstica y mucho más, bueno, como ambigua, ¿no?
Y luego otras situaciones que cuando vamos por ahí vamos fotografiando a veces que se dan que no se darían en la calle de al lado, como por ejemplo el hecho de caminar en fila. Tú nunca podrías caminar en fila en una calle convencional, en una acera, ¿no? Porque no cabes. O las situaciones más domésticas que se dan como abrir un portátil y ponerte a redactar un mail en una mesa de la calle, ¿no? Por otro lado, el hecho de que la calle contenga espacios de estar, ¿no? Como a veces algo que hemos visto más en las personas mayores que pasan mucho tiempo en la calle, se sientan y simplemente observan, pero también tenemos que poder hacerlo pues todas las generaciones, ¿no? y que sea un espacio que disfrutemos todos. Y bueno, estos espacios recogidos que tenemos en la casa, que son como un poco que te rodean y te hacen estar confortable, también encontrarlos de alguna manera en la calle. Esta es una vivienda que hicimos en Menorca, en el puerto de Mahón, en la que la geometría de la planta podría parecer muy arbitraria o simplemente formal, pero la pensamos por dos cosas, ¿no? Una sería buscar las tres direcciones, las tres visuales preciosas que tiene la casa, hacia el puerto, hacia la playa y hacia un parque protegido, ¿no? Que van moldeando la casa, estas tres direcciones, y por otro lado generar espacios con estas geometrías que tienen múltiples lados que de alguna manera se parecen un poco al círculo, ¿no? Y te hacen como habitar el centro y te recogen de alguna manera, ¿no? Y son espacios que se contienen en sí mismos, como por ejemplo este salón de arriba, ¿no? que tiene esta forma como casi circular, o este espacio comedor que con este cuerpo central, ¿no? De color con cerámica verde lo acota y hace que sea un espacio que también te recoja con sus propios ángulos, ¿no? Con la propia geometría nos hace habitar el espacio de una manera que muy diferente, ¿no? También hicimos este ejercicio como de analizar un poco estas habitaciones que son representativas en nuestros proyectos, como por ejemplo este edificio de Masnou que tiene la cocina en el centro, con estas formas, ¿no? de angulares que conectan la cocina con otras habitaciones de la casa, o la habitación de Glorias, que se repite y tanto en el salón, las habitaciones o el comedor son iguales para tener mucha más ambigüedad y flexibilidad en la vivienda, o esta habitación de en medio que funciona tanto de distribuidor como comedor, ¿no? Estas habitaciones que de alguna manera te abrazan y te recogen. Y las quisimos llevar a la calle, ¿no? Para ver qué proporción tenía, un poco que no nos evocaba. Y de allí acabaron saliendo esta especie de plazas que no son iguales en toda la longitud de la calle, sino que van cambiando, a veces aparecen, como vemos en el diagrama de abajo, a veces aparecen dos, a veces aparece una, a veces son más grandes, a veces no tanto, ¿no? Y simplemente hicimos como un modelo para una regla de juego para ir repitiendo a lo largo de la calle. Estos espacios que contienen, como vemos, a veces contienen un árbol en medio, ¿no? A veces pueden contener una farola, tienen como un poco esta voluntad de ser como un poco una plaza dentro de la calle, un espacio de pausa y de cambio para romper esta longitudinalidad. También es importante cómo se sitúa el mobiliario, ¿no? Gracias a la introducción de estos ángulos a 45 grados que tienen los propios parterres y el propio pavimento de la plaza, que conseguimos hacerlo siguiendo estos ángulos a 45, aunque nos costó mucho porque el ayuntamiento, cualquier cambio, ¿no? de todo lo que ya está hecho, preestablecido, les cuesta mucho de aceptar. Y simplemente introduciendo estos ángulos a 45 grados ya nos obliga a situar el mobiliario de esta forma, ¿no? De manera que si tú te sientas en un banco y en el otro, te estás mirando, ¿no? Funciona un poco como unas butacas en un salón, de alguna manera, ¿no? Como vemos a la derecha. Y aquí vemos un poco un recopilatorio de estos momentos domésticos que queríamos que sucedieran en la calle, ¿no? Nos interesan estos momentos que pueden pasar a veces en una plaza o en un parque, pero difícilmente pasan en la calle, porque la calle siempre está pensada más para el coche, ¿no? Para el tráfico rodado y no tanto para las personas, ya sea el mobiliario que ponemos, ¿no? Por el ruido que hay, el peligro, el propio pavimento, ¿no? Te has de vigilar por dónde caminas. Y en cambio, pues situando esta plataforma única, la presencia de verde, han disminuido muchísimo también la contaminación acústica, como luego veremos en un vídeo que os pondré, realmente se nota mucho que bajan los decibelios, ¿no? También el efecto
Isla de Calor, que también se reduce muchísimo, y vemos estas escenas, ¿no?, de gente que juega, gente que come en las mesas tienen un éxito increíble, ¿no? O, bueno, al final espacios de reunión que al final la gente prefiere, ¿no?, circular por Consell si tiene que ir de un lado a otro o por cualquiera de los ejes que por la calle de al lado, ¿no? Es como algo instintivo que... Y luego espacios de recreo, ¿no? Buscar un poco este juego, estos espacios de recreo que podemos tener en la casa, en la calle, ¿no? Estas escenas que no vemos solo en Barcelona, sino que en otras ciudades, ¿no?, de alguien bajando el ajedrez y jugando allí, que nos imaginábamos que pudiesen suceder en el ensanche de Barcelona. En estos espacios de juego que creemos que se dan un poco en estos proyectos en el que el arquitecto no intenta acabarlo y definirlo todo, sino que lo deja un poco a la ambigüedad de quien vive, ¿no? Para crear un poco esta espontaneidad o este juego que pueda haber en estos espacios de los interiores de las casas, como es el caso de esta reforma que hicimos, que con este mobiliario que situamos tanto en la cocina como en el salón, ¿no?, como una misma familia de mobiliario que se va repitiendo y que se puede ocupar de manera muy ambigua, como esta mesa que rodea el pilar, que tanto puede funcionar como una mesa para la tele, como un espacio para mesa auxiliar de la cocina, como para poner discos, ¿no? Es algo ambiguo que al final el propietario se ha ido adaptando a su gusto. O a la derecha es nuestro propio estudio que reformamos con estas particiones, con este vidrio catedral semitransparente y rodeado de puertas, ¿no?, en el que este rombo, este distribuidor central que divide los 3 estudios y el espacio de entrada puede casi desaparecer cuando abrimos todas las puertas y el espacio se convierte totalmente diáfano o cerrarse, ¿no? Y esta versatilidad que se da en los interiores queríamos trasladarla a la calle. Y esta ambigüedad se da tanto por los pavimentos, por este pavimento único donde el arquitecto no precisa, ¿no?, por dónde hay que caminar y por qué hay que hacer, ¿no?, sino que es todo mucho más libre, y también por la introducción de estos elementos como que pueden parecer un poco desordenados, pero realmente dan un poco esta sensación de libertad o de domesticidad, como estos árboles en el centro de esta plaza o las propias farolas o el mobiliario, ¿no? Esta imagen un poco que quería transmitir de calle nevada, ¿no? Esta sensación de que puedes deambular por cualquier sitio y que todo está bien, ¿no? No has de ir con cuidado. Aquí algunas imágenes de estas plazas, de estos salones urbanos, donde, bueno, realmente hay alguna imagen que realmente parece una plaza. Y estas situaciones también que hay gente jugando al ajedrez, incluso a niños que se sientan en el suelo y no pasa nada porque te sientes un poco más cómodo, ¿no? No te sientes como en una calle rodada donde tienes que ir con más cuidado. Por otro lado, el interiorismo-exteriorismo, llevarnos un poco estas herramientas que usamos de mimo y del detalle, ¿no?, en un interior, también en el exterior, como este proyecto que de hecho fue una referencia clara para nuestra propuesta de concurso, en el que estas alfombras hacen que las plantas bajas se extiendan hacia afuera, ¿no? Y este pavimento está trabajado de maneras distintas, tanto en las alfombras como en la calle, como en las aceras. O en los proyectos de interior que tenemos, ¿no?, que utilizamos el pavimento con herramientas distintas, ¿no?, ya sea con pavimentos preexistentes que nos encontramos y reconstruimos, ¿no?, o giros en el pavimento que también hacen que vivas el espacio de manera distinta, o los pavimentos de Menorca que están diseñados con la propia geometría de la casa, ¿no?, con estas 3 direcciones que os hablaba antes. Y este exteriorismo lo trasladamos especialmente en las plazas, no solamente con este giro de pavimento, que aunque no nos dejaron poner otro color que el gris, porque en Barcelona, tenía que ser gris la calle, sí que combinamos el panot, que es icónico de Barcelona, con el granito gris girado 45 grados en estos salones urbanos. Luego introducimos este damero, ¿no?, que vemos aquí, como este juego de pavimento, este mosaico, que queríamos que fuese de un color más vistoso. Al final es un blanco, pero que ha acabado siendo gris, porque se ensucia en 2 días. Y solamente se ve esta intención cuando llueve y se ve este mosaico, porque el pavimento pues, resalta un poco más cuando está mojado, ¿no? Y luego el salpicón de objetos y mobiliario también, que forman parte de trasladar el mundo del interiorismo al exterior, ¿no?, a la calle,
siempre recurriendo a este mobiliario más doméstico, ¿no? Como estas mesas, estos espacios como más de salón o butacas, que nos recuerdan un poco más a lo propio de la casa. Y luego el colorido que aporta la propia vegetación. Y, como os he dicho, conservamos los plataneros como patrimonio de la ciudad, pero también introducimos nuevas especies, ¿no? Como por ejemplo las jacarandas en los chaflanes, que son como espacios un poco más icónicos, ¿no? Otros que florecen y tienen diferentes colores a lo largo del año. Aquí vemos algunos ejemplos de la floración y de las especies. Y por último, las atmósferas domésticas. Aquí nos hemos querido un poco centrar en la iluminación, ¿no? Y en esta voluntad otra vez de llevarnos lo doméstico a la calle, escogiendo unas farolas que nos fueran muy versátiles, ¿no? Y que pudiesen adaptarse mucho a las distintas situaciones que encontramos en la calle. Estas farolas de Orbidermis pueden ser... se pueden orientar, ¿no? Los focos, y además tienen muchas opciones tanto de altura, ¿no? como de posición de estos flexos. Aquí vemos que las diferentes situaciones, ¿no? Dependiendo de dónde estemos, a lo mejor en las plazas queríamos que la altura bajara mucho más, que fuera una altura mucho más baja, más doméstica. De hecho, queríamos que fuese aún más, que casi poner balizas o luces casi de lectura para que te aproximara mucho esta sensación de domesticidad en la calle, pero bueno, conseguimos que realmente tuviesen una altura, como vemos en esta sección, bastante más baja de lo habitual. En cambio, en los chaflanes, ¿no? Donde ya se aproximan a una calle rodada que cruza, cogen mucha más altura, ¿no? Hicimos un estudio lumínico, como vemos estos círculos grandes, ¿no? Que abarcan mucho más diámetro en los cruces, y en cambio en las plazas y en los tramos centrales tenemos como luces mucho más bajas y de cota, bueno, como más doméstica. Aquí vemos algunas imágenes. Por desgracia casi no tenemos fotos de noche, pero tenemos que ir a hacer porque realmente es otra imagen, ¿no? De día o de noche. Vale, ya está. Y bueno, para acabar quería hacer un poco nuestra lectura, ¿no? Después del berenjenal, después de toda la polémica que ha habido, ¿no? ¿Cuál es nuestra lectura personal? La verdad es que un proyecto es muy diferente, ¿no? Hacer un proyecto de arquitectura, ¿no? que de urbanismo, porque el urbanismo al final nos implica a todos, ¿no? Nos condiciona a todos nuestra forma de movernos, los comercios, bueno, condicionan a toda la gente, y por supuesto todo el mundo pues opina y tiene derecho a quejarse, porque por supuesto es muy molesto, ¿no? Cuando empiezan las obras, luego todo necesita su tiempo y todo necesita asentarse. Realmente creemos que luego, ahora se acabó en 2023, o sea, llevamos 3 años desde que se ha acabado, vemos que los comercios ahora, por lo que hemos oído, todos lo agradecen, han cambiado, bueno, se han visto beneficiados casi todos los comercios. La gente realmente prefiere circular por esa calle que por la calle de al lado. Siempre habrá alguien que dice que no, que prefiere la de al lado, pero bueno, creemos que cuando vamos allí vemos situaciones que cada vez nos sorprenden más. El otro día vimos a una familia que estaba cenando allí en una mesa con un mantel puesto y una luz, y se había llevado allí el picnic, el cenar. O sea, realmente se dan situaciones que nunca hubiésemos imaginado, y nosotras estamos realmente muy contentas, y los años que quedan también para que la ciudad se adapte a la nueva calle y que vaya evolucionando, ¿no? Y bueno, nada más. Muchas gracias. Pues quería poner un vídeo que hicimos que habla un poco del proyecto, es cortito.